Buenos días, muchas gracias por la oportunidad a la revista Inversión Inmobiliaria de actuar como moderador de este panel de un tema que definitivamente estimamos es muy novedoso y muy importante entre las tendencias que tiene el real estate para este 2022. Nos toca presentar un tema que hemos titulado el Build to Rent, construir para alquilar, una tendencia que viene prácticamente antes del COVID y tiene que ver mucho con el modelo, a diferencia de lo que ha sido tradicionalmente el sector, que es construir para vender, esto es construir para alquilar. Una versión en el cual pega con el otro componente que vamos a estar tocando en este panel, que es el multifamily. Desarrollar edificios 100% para alquiler, donde hay un operador especializado, profesionalizado y donde se le brindan todas las condiciones a los inquilinos en esta operación. Estas dos tendencias en sí mismas, una sola, que es el construir para alquilar, y el multifamily, ha venido expandiéndose en la región muy aceleradamente, particularmente en Chile a través de los fondos de inversión, y en México recientemente a través tanto privado como de las fibras. Y nada más, para antes de pasar a presentarles a los panelistas, termino con un par de datos relevantes de la región. La tasa promedio de alquiler habitacional en Latinoamérica, datos del Banco Interamericano de Desarrollo del 2015, es un 20%. Esa es la media latinoamericana de tenencia de alquiler. Dos excepciones de esa media, que son escasos extremos: Colombia con un 39% de tasa de alquiler y República Dominicana con 31%. Costa Rica y Guatemala más o menos andan similar en un 18%. Entonces es un tema bastante relevante y ahorita lo vamos a complementar con el tema de los rendimientos que este producto puede dar dentro del negocio inmobiliario. Para atacar estos temas voy a presentar a nuestros panelistas. Comienzo con el señor José Marcos Penados de Guatemala. Don Marcos es el director general, CEO de la empresa ASTI Desarrollos, una empresa que tiene mucha reputación y muchos proyectos en Guatemala en vivienda residencial y horizontal. Don Marcos es ingeniero de la Universidad de San Carlos. Igualmente al extremo izquierdo de don Marcos, don Alfredo Bolio, director general de Portafolio Inmobiliario, uno de los desarrolladores, las empresas desarrolladoras más grandes de Costa Rica en áreas como desarrollos mixtos, residenciales. Y Alfredo es ingeniero civil de la Universidad de West Point y además cuenta con una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Texas. Y al extremo, don Pablo Montes de Oca, gerente general de la Sociedad de Fondos de Inversión del Banco Nacional, BN Fondos. BN Fondos es una sociedad registrada en la Bolsa de Valores de Costa Rica que maneja diferentes tipos de fondos de inversión, pero para los temas que hoy nos interesa, fue la primera sociedad liderada por don Pablo la que registró el primer fondo inmobiliario en Costa Rica, igualmente registró el primer fondo hipotecario acá en el país, y recientemente con mucho éxito acaba de lanzar un fondo de desarrollo que ya se convirtió en fondo inmobiliario que se hizo para las oficinas del Banco Central de Costa Rica, en un modelo de alquiler con opción de compra. Estos son nuestros panelistas y bueno, para entrar en materia, comenzaría con don Alfredo. Te pediría, don Alfredo, ¿qué señales ves en nuestra región, en Centroamérica, Costa Rica en general, en particular, que ya nos dicen que ya estamos para entrar a la industria del Build to Rent, alquilar, construir para alquilar? Bueno, primero que todo, muchas gracias nuevamente a Inversión Inmobiliaria, a Hernán, a Melisandro por la organización del evento y por la invitación. Tal vez empezar rápidamente por el concepto. Estoy claro que Melisandro lo explicó un poco, pero si nos devolvemos, el mercado de alquileres en nuestro país ha venido acrecentándose de forma importante durante la última década. Y ese mercado típicamente ha sido movido por inversionistas privados que compran algunos cuantos o algunas porciones importantes de algunos proyectos, proyectos que fueron construidos y diseñados para la venta. Estos inversionistas privados han comprado estas unidades y las ponen a arrendamiento. Entonces,
Este concepto del Build to Rent viene básicamente a cambiar el modelo desde la etapa de diseño. Son edificios pensados específicamente para alquiler, son edificios pensados en no necesariamente ser condominizados, y al no ser condominizados hay una serie de economías que se pueden lograr durante la etapa de construcción, como la no independización de la mayoría de los servicios, entre otros. Entonces, logramos tener un producto que desde su conceptualización y evidentemente desde su construcción es un edificio más bien que se parece muchísimo más a un hotel, en el sentido de que los servicios no son independizados y podemos tener algunas economías de escala. Entonces, vemos una oportunidad del mercado, lo hemos venido viendo durante varios años ya, porque vemos ese mercado de alquiler de residencias que de nuevo es dominado por algunos inversionistas privados, acrecentándose de forma importante. Entonces, el poder diseñar estos productos y construir estos productos de esta forma hace que podamos ofrecer estos productos a un mejor precio y a un mejor rendimiento, tanto para quien lo desarrolle, puede obtener un mejor rendimiento, y para aquellos que son los consumidores finales pueden tener una oportunidad más accesible de optar por estos servicios. Entonces, a grandes rasgos, eso es el producto en general. Definitivamente existen riesgos aunados a esto, principalmente para todos aquellos que hemos estado en el sector residencial. Sabemos que las preventas son importantes, no solo para minimizar el riesgo de lo que estamos desarrollando, sino también para darle tranquilidad a las instituciones financieras que nos apoyan durante las etapas constructivas, y para poder medir un poco el mercado también. El hecho de desarrollar este producto específico, donde es todo para el alquiler, evidentemente conlleva ese riesgo adicional de no tener esas preventas, y a su vez, y ahora vamos a hablar un poco más del impacto que eso pueda tener en temas de financiamiento y demás. Pero yo creo que tal vez uno de los aspectos más importantes de este producto, aparte de este entendimiento de cómo se diseña y cómo se construyen de forma distinta, como lo venimos haciendo, es que esto es un servicio. El éxito de estos productos se basa en qué le podemos ofrecer a nuestros inquilinos, para que se sientan a gusto y que puedan de forma sencilla no solo tener una residencia, sino tener una serie de amenidades y de servicios que en muchos casos se cobran por adicional, pero que se les puede ofrecer. Y entonces esa administración y ese ofrecimiento de esos productos es esencial para el éxito de este segmento específico. Muchas gracias, don Alfredo. Don Marcos, la visión desde Guatemala, ¿cómo ven el tema del multifamily? ¿Qué condiciones crees que se requiere en nuestros países para que tengamos un éxito en este producto a corto plazo? Hablando de temas como el que tocaba ahorita don Alfredo, sí. Fondeo, regulación, normas, prototipos de producto, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, yo creo que hay que tomarlo de varios ejes, ¿verdad? El primero siendo una de las condiciones, que es la demanda, si existe una demanda para este tipo de producto, y lo que hemos visto y lo que vemos en mercados más desarrollados es que sí, ¿verdad? Esa es la tendencia que pasa en las ciudades más urbanas, que pues la capacidad adquisitiva o el ticket promedio se va quedando estancado para la compra de la vivienda, y los inmuebles van aumentando de precio. Ahorita lo hemos visto muchos de los que desarrollamos vivienda con esta crisis que hemos vivido. Vemos cómo tenemos que aumentar precios y pues el poder adquisitivo no va subiendo. Entonces
se empieza a generar un spread, digamos, entre ese ticket promedio y los inmuebles como tal, que nos obligan a ir reduciendo el tamaño de los apartamentos o de la vivienda. Y otro factor importante para la demanda, o sea, que sabemos que va a existir una demanda, es el tema generacional. El tema generacional, pues hemos analizado y hemos investigado cómo millennials, centennials vienen con un mindset muy diferente al de todos nosotros aquí, donde ya no les interesa tanto la vivienda en propiedad, ¿verdad? Sino quieren ser mucho más ágiles en su vida y poderse mover de un lado para otro cuando lo requieran. Entonces, pues seguramente ese punto, ¿verdad? Esa primera condición del mercado sí es positivo. Luego, para que el modelo multifamily pues funcione, también tenemos que verlo desde el punto de vista del eje financiero, ¿verdad? Que exista negocio en el producto o en el desarrollo, porque pues todos sabemos que en el mundo del real estate está la parte especulativa, que es de venta, y la parte patrimonial, que es para renta, como lo que estamos hablando ahorita, y el por qué es que no desarrollamos ya vivienda en renta desde hace muchos años es exactamente por la tasa del rendimiento que tiene la vivienda versus la tasa con la cual nos apalancamos nosotros desarrolladores para hacer los proyectos inmobiliarios o los edificios de apartamentos. Entonces, no es negocio hacerlo hasta que exista un spread positivo entre el rendimiento y la tasa del crédito con lo cual desarrollamos. Y en el modelo, pues en la estructura de costos de un desarrollo patrimonial o un desarrollo build to rent, pues sí hay muchos costos que se deben de quitar, digamos, de la estructura, ya que no es un proyecto para venta, y con ese margen que se quita, digamos, deberíamos de poder hacer un proyecto donde los inmuebles tengan un cap rate pues interesante y ya sea un modelo interesante, ¿verdad? Pero eso está en cada país y en cada desarrollador lograr que se vuelva interesante para ellos. De ahí pasamos al siguiente eje, que sería un eje legal, ¿verdad? Certeza jurídica, tanto para el desarrollador cuando está generando el proyecto, cuando está conceptualizando, cuando está haciendo los trámites, saber de que sí va a ir en un corto plazo a tener un proyecto autorizado para poder desarrollar. Y en el otro sentido, certeza jurídica también para ya sea el desarrollador que se quedó con el inmueble build to rent o un fondo que viene a comprar el producto, que sepa que los inquilinos, pues si hay inquilinos morosos, haya la certeza o el proceso jurídico de poderlos evacuar sin tanta complejidad, ¿verdad? Eso es algo que se está batallando pues en nuestro país, no sé en los demás, y para eso recientemente, el año pasado en Guatemala, para contarles un poco, se autorizó una nueva ley, que es la ley de leasing, ¿verdad? Para poder trabajar la vivienda en renta con opción a compra, la cual esperemos, porque yo todavía no he logrado ver resultados positivos, pero esperaríamos que con esta ley pudiéramos tener esa certeza de evacuar a los inquilinos, porque es un contrato, ¿verdad? Entonces, esas dos cosas en el eje legal, y el último es el tema de mercado de capitales, ¿verdad? Que exista esas entidades que vengan a comprar los edificios completos, ¿verdad? Uno como desarrollador lo ejecute, lo conceptualice, lo construye, lo estabilice y luego pueda tener esa estrategia de salida y tenga a los fondos, a las entidades que estén dispuestas a invertir en estos productos, teniendo pues todas las condiciones que ya hablamos. Y la condición de bancos que mencionabas también, pues yo creo que ese no es un problema. Nosotros pues tenemos una banca muy saludable, y para proyectos que tienen buena pinta, buenos modelos financieros y buenos retornos, deberíamos de tener la capacidad de poder adquirir estos créditos, que obviamente son mayores a los de un proyecto de los que estamos acostumbrados, ¿verdad? Los especulativos, porque aquí pues nos van a pedir un equity 40-50 y lo vamos a necesitar para que nuestro crédito pues se pague solo con la renta que recibimos. Entonces pues por ese lado no creo que haya problema, pero yo creo que hay que resolver esos 4 puntos que mencioné para que pueda existir este modelo multifamily y build to rent y sea un éxito.
Muchas gracias. Tocaste un tema que precisamente nos acompaña don Pablo Montes de Oca, que es el mercado de capitales. Desde la visión de un fondo inmobiliario de oferta pública, don Pablo, ¿cómo hace conecte con el tema del multifamily y cómo hace sinergia para el mercado de los desarrolladores, los que nos acompañan? ¿Cómo verían un negocio con los fondos inmobiliarios? Muy bien, muchas gracias, Melisandro. Primero que todo, un agradecimiento a Inversión Inmobiliaria por la invitación y felicitarlos por la celebración de esta importante actividad. Bien, tal vez voy a contar un poquitito de historia, porque es importante conocer y esto va a orientar posiblemente el futuro de la industria. Los fondos de inversión en Costa Rica están cumpliendo 24 años de existencia. Actualmente acumulan o administran activos, en general los fondos de 7.000 millones de dólares americanos, y de esos 7.000 millones, aproximadamente un 40% está dedicado a fondos inmobiliarios, una pequeña porción a fondos de desarrollo, es decir, más o menos unos 2.800 millones de dólares están invertidos en fondos inmobiliarios. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y de eso en qué está invertido? Bueno, está invertido fundamentalmente en oficinas, en retail, en comercio, industrias, zonas francas, entidades de salud, etcétera. ¿Y cuánto está invertido en vivienda? En vivienda está invertido 0. Y la razón, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué los fondos inmobiliarios no han incursionado, por qué no han invertido en vivienda? Y creo que hay varias razones. Tal vez si nos remontamos un poquitito al pasado, en realidad, Melisandro decía, nosotros tuvimos la suerte de arrancar el primer fondo inmobiliario ya en diciembre del 1999, ya hace bastante tiempo, y la verdad es que en ese momento veíamos, o creíamos que los inversionistas veían con mejores ojos otro tipo de inmuebles. También tengo que decir que no había materia prima atractiva para los fondos inmobiliarios como sí existe hoy. Alfredo se estaba refiriendo, han cambiado mucho los gustos y preferencias. El tipo de solución que se desarrolla ahora tiende a ser mucho más atractivo para los fondos inmobiliarios. En esto me refiero, por ejemplo, a los desarrollos verticales con unidades habitacionales relativamente estandarizadas, donde es más fácil fijar un precio, donde es más fácil generar un mercado secundario, en caso de desocupación, y donde también es más barato el mantenimiento y la operación. Bueno, cuando nacieron los fondos inmobiliarios, eso prácticamente no existía. En realidad, los gustos y preferencias han venido cambiando y ahora se ha desarrollado una gran cantidad de soluciones de forma vertical, que hace unos años era impensable. Además, el tamaño de las unidades ahora son pequeñas. Es decir, antes no se podía hablar de que las personas vivieran en un apartamento de 80 metros cuadrados o menos. Ahora eso es lo normal, las familias son mucho más pequeñas, mucha gente vive en forma soltera, con roommate, etcétera, que esto ha venido a atender un mercado creciente muy importante y genera un producto que ahora sí es mucho más atractivo para los fondos inmobiliarios. Pero a pesar de este producto todavía no hemos entrado. Entonces tiene que haber también otras cosas. También cuando arrancamos en los fondos inmobiliarios no veíamos la búsqueda de inquilinos personas físicas, ¿verdad? Veíamos más inquilinos tipo empresas que tenían un track record, que tenían estados financieros, y una persona física que va a alquilar un apartamento, en donde el análisis se convierte en dos cosas: o en un análisis tipo parecido a un análisis de crédito, que no queremos, o que los fondos no queremos hacer o no queríamos hacer, o un acto de fe de que la persona simplemente va a pagar el alquiler. Entonces no eran condiciones muy apropiadas en ese momento. Pero la tercera, y tal vez la más importante, y que se mantiene al día de hoy, es la rentabilidad. Cuando comparamos a los fondos inmobiliarios que invierten en retail e industria, se observa que pueden obtener rendimientos mucho más atractivos que la inversión en vivienda. Vamos a ver, los fondos inmobiliarios en Costa Rica son parecidos a los REITs americanos, ¿verdad? En general no tienen plazo de vencimiento, es decir, son productos de muy largo plazo. Entonces, cuando se analiza la rentabilidad de estos productos, típicamente el analista financiero lo compara con la curva soberana de Costa Rica, los títulos de más largo plazo, 30 años, 40 años,
le suma un spread por riesgo y determina si ese producto cumple con esos requisitos, digamos, de rentabilidad mínima, y no los cumple. Y la diferencia tiende a ser de 100 a 200 puntos base, y en un producto de largo plazo es toda la plata del mundo. Entonces, hay un tema de rentabilidad. ¿Se puede resolver? Sí se puede resolver, y creo que ahora, más adelante, vamos a conversar sobre opciones de cómo resolver el tema de rentabilidad para que los fondos inmobiliarios puedan ingresar a esta industria creciente en nuestro país. Gracias, don Pablo. Don Alfredo, otra vez volviendo al tema del producto, ¿cómo visualizas el tipo de segmento de mercado que podría ser un usuario de este tipo de producto inmobiliario? A veces se ha pensado tradicionalmente que el multifamily es solo para jóvenes, y Pablo tocó un tema interesante, el tema también del adulto mayor en estos conceptos. Contanos cómo visualizas desde la empresa de ustedes el tema del segmento de mercado, e incluso el tema de cómo el mismo Estado puede complementar la creación de este mercado a través de figuras como se está haciendo en España con el bono para jóvenes. En Chile, les comento, funciona también una versión que se llama Chao Suegra, es un bono para también jóvenes de 21 a 30 años. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista del segmento y el papel del Estado ahí, don Alfredo? Está simpático ese nombre. Vamos a ver, en tema de segmento de mercado, yo creo que hay dos temas que han venido cambiando a través de los años, que nos abren una ventana de oportunidad, y es la ventana que países como México, Colombia, Chile y tal vez Perú muy prematuramente han logrado explotar de forma interesante, y es el primero es las hipotecas vienen haciéndose a más largo plazo, en muchos casos 25, 30, aquí don Pablo a veces hasta 40 ofrece. Entonces tenemos plazos de hipotecas bastante extensos, y cuando nos vamos a ver a la hipoteca promedio, en la mayoría de los casos anda bastante por debajo de los 10 años. Entonces, para aquellos jóvenes o aquellas personas que están empezando, digamos, con sus primeras residencias o con sus primeras viviendas, el ingresar a comprar uno de estos apartamentos, conseguir una hipoteca que es muy beneficioso, el hecho de que sea a tan largo plazo, y después el querer salirse de esa hipoteca, típicamente los costos transaccionales, digamos, no los dejan, o se come mucho de la plusvalía que en muchos casos pueda obtener ese apartamento. Entonces, ahí tenemos una situación, y la otra situación que es también la hemos venido viendo es muchísimas personas que antes probablemente se casaban y tenían hijos de una manera más temprana, están aplazando un poco esa decisión. Entonces, esas dos cosas abren una ventana muy interesante para un mercado entre los 20 y 35 años, donde si no voy a tener una familia, y si el tema de apostarle a la plusvalía se me está yendo en los costos transaccionales, entonces existe, más bien en ese caso se vuelca la tortilla, y lo que andan buscando es una mayor flexibilidad en todo sentido, poder tener un apartamento un poco más pequeño, pero si consigo, como decía Pablo, un roommate o una novia, me puedo pasar uno más grande, alquileres a más corto plazo, el poder tener una serie de servicios complementarios, desde que me laven la ropa hasta que me limpien el apartamento. Entonces esa flexibilidad se vuelve sumamente atractiva, y ese rango de los 20 a 35 años es donde en Latinoamérica, estos países en Latinoamérica han logrado explotar el mercado de una manera interesante. Y de nuevo, ahí el tema de la rentabilidad
volviendo a lo que comentaba don Pablo, que es absolutamente correcto, es, ahí lo que es muy interesante es debemos de diseñar y crear el producto desde el inicio como un producto pensado en el arrendamiento y no pensado en que sea un híbrido entre venta y arrendamiento. Como decía anteriormente, definitivamente eso nos conlleva un riesgo adicional, digamos, para planes B o fallbacks, pero definitivamente eso nos puede ayudar a lograr una rentabilidad mejor del lado del inversionista y del lado del cliente, poder ofrecerle esa flexibilidad que es lo que primordialmente andan buscando este segmento de mercado. Gracias, don Alfredo. Marcos, desde la visión ya como ingeniero y volviendo al tema de producto, ¿cómo conceptualizaríamos cuál puede ser un prototipo de producto que podría llegar al mercado en características, en tamaños? Alfredo también tocó el tema de los amenities y lo hago la pregunta porque generalmente ha habido una conceptualización de que el multifamily es un producto de alquiler para clase alta, pensando en alquileres de $1,500, y en otros mercados ya se está visualizando como se hace en Estados Unidos para segmentos bajos. ¿Cómo lo ves para nuestra región? Sí, yo creo que, como decías, el multifamily no va solo para segmentos altos, ¿verdad? Va para todos los segmentos. Y el tipo de producto va a ir acorde al segmento al cual estamos buscando y al nicho de mercado, digamos, a esa parte psicográfica del cliente que estamos buscando, porque puede ser un proyecto build to rent para estudiantes porque está cerca de la universidad, o puede ser completamente distinto, un producto para gente grande que ya se quiere retirar y quiere evitar el vivir en una casa enorme donde ya no tiene hijos y prefiere irse a un lugar a rentar, ¿verdad? A un lugar donde va a tener todas las amenidades tipo hotel, como decía Alfredo, y va a tener una mucho mejor calidad de vida. Entonces, creo que va a depender mucho del segmento. Sí van a haber características muy similares en cierto tipo de productos. Cuando son pues un multifamily segmento bajo, yo creería que sí trataríamos de hacer el proyecto lo más eficiente posible, y cuando digo eficiente es en áreas rentables versus área de construcción, ¿verdad? Tratar de hacer lo más denso posible y la más área rentable para lograr las rentabilidades que buscamos. Y nosotros hemos hecho los análisis en Guatemala para potenciales proyectos build to rent, y lo cual sí nos arroja obligatoriamente tener que hacerlo súper eficiente, ¿verdad? Para proyectos de segmento medio bajo. Para segmento medio alto, pues ahí el tema de la renta o el precio de renta por metro cuadrado ya no es un factor tan importante, por lo cual se puede hacer más espacioso. Cuando hablaban de productos como hipotecas, también recuerdo haber visto uno, no sé en dónde, pero que era una hipoteca inversa, ¿verdad? Toda la gente que ya tenía una vivienda propia pagada podía optar por tramitar esta hipoteca inversa y que el banco le estuviera pagando la renta por el inmueble que ya es de propiedad de ellos. Entonces pueden terminar toda su vida en el inmueble que quieran, en el apartamento que quieran o en el proyecto que quieran y pues tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Excelente, sí, es un tema de hipoteca inversa que puede ser utilizada como complemento para adulto mayor. Don Pablo, volviendo al tema de rendimientos que hemos tocado y para la audiencia, tal vez los ubico, datos del mes de febrero de los REITs americanos, los fondos inmobiliarios, el rendimiento líquido, que es lo que se le distribuye a los inversionistas en Estados Unidos en estas figuras, en shopping centers cerró en 4.24%, fue el rendimiento en los shopping centers. Los fondos residenciales en estos REITs en Estados Unidos cerraron en 2.59%. Y en Chile el multifamily residencial cerró en 3.57. Te pediría a ver si nos compartís algunos números de cómo andaría un proyecto de multifamily, cómo lo visualizan y qué hace falta para cerrar esa expectativa de rentabilidad tanto para los inversionistas como para un posible desarrollador, y si eso, por ejemplo, como lo que hemos venido conversando, puede ser interesante para un fondo de pensiones, un administrador de seguros. ¿Cómo lo ves? Sí, vamos a ver. Tal vez en mi primera intervención me enfoqué en el por qué no se había logrado. Ahora
voy a hablar de las opciones, de cómo creo yo que sí se puede hacer. No necesariamente la pomada canaria, ni siquiera tampoco es la única forma, pero creemos que sí es la forma y estamos trabajando en esa dirección nosotros para hacerlo. Yo me refería, y los números que acabas de decir son relativamente consistentes con lo que nosotros hemos encontrado de diferencias de 100 y 200 puntos base entre un REIT o un fondo inmobiliario de naturaleza comercial versus uno de vivienda. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, uno diría, bueno, lo que hay que hacer es aumentar el monto del alquiler. Eso no es viable, hay un mercado, la persona va a ir a buscar un alquiler más barato. ¿Cuál es la otra opción? Acortemos los plazos. Dijimos que cuando se hacen los analistas comparan con títulos de muy largo plazo de la curva soberana costarricense. Bueno, pero ¿qué pasa si logramos acortar el plazo ya no a 30 años, sino hablamos de productos de 3 o 5 años? En donde entonces esa rentabilidad, cuando ajustamos la curva soberana, encontramos que sí es viable, especialmente en dólares, sí se logra obtener una rentabilidad apropiada a los inversionistas. Pero ¿cómo hacer para ofrecer unidades en alquiler por plazos tan cortos, cuando un fondo inmobiliario típicamente se deja los inmuebles para muchos años? Bien, aquí es donde surge, y ya ahora lo mencionó Marcos, es ¿verdad? Lo que llamamos el leasing habitacional o el alquiler con opción de compra. Aquí nosotros lo que vemos es que ofreciendo este producto se genera todo un montón de sinergias muy interesantes, pero básicamente para la persona que anda buscando casa, tiene capacidad de pago y no tiene la prima, esta es una muy buena opción, donde en la cuota le queda el pago del alquiler y un adicional que es para ir construyendo esa prima, que le permite ir generando ese patrimonio para después ser inclusive sujeto de crédito bancario. Pero aquí lo más importante es que entonces es un fondo que va a tener inmuebles por un periodo relativamente corto. Nosotros y en este momento tenemos un producto en proceso de autorización. Lo que hemos pensado es que el plazo máximo del ejercicio de la opción de compra sea 5 años, pero inclusive al inquilino que en realidad desde que entra tiene el interés de comprar, esa es la idea, puede ejercer una opción de compra a los 3 años a un mejor precio. ¿Y por qué? Porque lo que queremos es que entre más rápido compre se genere una ganancia de capital, ¿verdad? Siempre y cuando la opción se encuentre, como se llama, in the money, es decir, que la unidad habitacional tenga un precio mejor que el precio que el fondo lo compró, pero por debajo del precio de mercado para que tenga sentido para el que va a ejercer la opción. Pero entonces, en el momento que ejerce la opción, se genera una ganancia de capital y esa ganancia de capital es rentabilidad que va al fondo y le aumenta la tasa interna de retorno a los inversionistas. Y en el peor de los casos, ejerza la opción de compra en el año 5, donde también el precio de compra sería un poquito mayor, ahí se suma la plusvalía, etcétera, pero sería un poquito mayor, y entonces eso le permite al fondo generar una ganancia de capital que le suma al tiro, al retorno de los inversionistas. Entonces aquí tenemos un fondo que estaría generando rentabilidad líquida por el cobro de los alquileres y ganancias de capital conforme se van ejerciendo las opciones de compra. Ahora, decía yo que se generan sinergias interesantes porque al desarrollador típicamente lo que le interesa es vender para recuperar su dinero y volver a desarrollar proyectos. Este mecanismo le facilita la compra, digamos, en grandes cantidades. Los fondos inmobiliarios como compradores institucionales pueden comprar grandes cantidades de unidades, eventualmente hasta un edificio completo, ¿verdad? Para ponerlo bajo un esquema de alquiler con opción de compra. Entonces, para el desarrollador le puede aumentar el ritmo de ventas. Los fondos creamos el producto y generamos una muy buena rentabilidad para los inversionistas, que creemos que sí, ahora sí los podríamos atraer. Y están los bancos participan en todo el proceso, desde que financia el desarrollador, también financia a los fondos, típicamente estos fondos se apalancan 50%, y después los bancos encuentran una cosa que en este momento no tienen, y es que tienen a una persona que tiene un track record de pago de un alquiler
¿verdad?, que es un adicional de información muy valioso para determinar la calidad del deudor. Si fue buena paga cuando era inquilino, ahora que tiene un patrimonio invertido y va a ser dueño, pues posiblemente va a ser un excelente pagador. Entonces, aquí se genera un círculo virtuoso, ¿verdad?, en donde ahí podemos generar negocios muy interesantes y aprovechar esto. Pero también hay que sumarle un elemento muy importante, que es algo que no había al inicio cuando nacieron los fondos inmobiliarios, y eran los nuevos inversionistas institucionales, y en este caso me refiero a las operadoras de pensiones que nacieron en el año 2000. Al día de hoy acumulan aproximadamente 17.000 millones de dólares. Esas son sumas que van creciendo en forma vegetativa, ¿verdad?, por el aporte de los trabajadores. Ya han invertido más o menos un 30% al mercado internacional, unos 4.700 millones de dólares, y lo hacen por varias razones. Una es diversificación riesgo país, tiene todo el sentido del mundo, pero también porque no encuentran productos a nivel local atractivos, y creemos que este producto sí va a ser un producto muy atractivo para que las operadoras de pensiones inviertan. De forma tal que habrán otros mecanismos, pero nosotros le estamos apostando que a través del leasing habitacional o el alquiler con opción de compra, los fondos inmobiliarios sí vamos a poder participar en esta industria. Aprovecho para mencionar que hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, en el Congreso costarricense, para que se apruebe una ley de leasing habitacional. Realmente para hacer el proyecto nosotros no lo ocupamos, pero viene a sumar, le da garantías al que firma el contrato, mejora o aclara algunos temas legales, pero digamos, esto también daría pues más conocimiento de la figura y podría generar una industria que no existe en este momento, que es la industria del alquiler con opción de compra, y que le permitiría a los fondos y al mercado de valores pues participar de esta importante industria. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Ya para ir cerrando, tal vez le pediría a Marcos, comenzando, y después a don Alfredo, ¿por qué una inmobiliaria debe considerar el multifamily como parte de su portafolio de productos? ¿Qué es lo que justifica para una inmobiliaria tener ese producto dentro de esa gama de servicios o de productos que tiene ya? Bueno, dos cosas se me vienen a la mente. La diversificación del portafolio, ¿verdad? No tener todos los huevos en los proyectos especulativos, ¿verdad? Que todos sabemos que es el producto o el de desarrollo inmobiliario más riesgoso que hay. Pero también puede ser la constancia de ingresos, ¿verdad? Ese cash flow constante que también puede servir mucho para apalancarse de eso y generar otro tipo de proyectos. Creo que esas son dos interesantes. Don Alfredo, por el lado de la parte de economías de escala, sinergias internas de operación, ¿cómo lo ves? ¿Por qué? Sí, vamos a ver, nosotros en portafolio tenemos el modelo de ser un desarrollador y un administrador de activos. Nos gusta que la mayoría de lo que desarrollamos lo conservemos a largo plazo, y en residencial eso no había sido una posibilidad, puesto que el mercado lo había definido como un segmento, el segmento residencial, como un segmento para la venta únicamente. Entonces, yo creo que a nosotros nos abre una oportunidad de diversificar nuestro portafolio con un segmento que es muy dinámico y que, si bien es cierto, como don Pablo lo explicaba anteriormente, es una lista importante, no de empresas, sino de inquilinos. Eso también diversifica de forma importante el riesgo, y no tener el riesgo demasiado concentrado, digamos, en pocos inquilinos. Pues por supuesto que tienen un buen track record, pero que definitivamente pueden tomar una decisión de mudarse o de salir del país o lo que fuese, por un lado. Y luego, por otro lado, el multifamily es uno de los segmentos que mejor se ha comportado durante la pandemia y pospandemia. Los rendimientos han sido bastante sólidos, y de forma creciente. Ya es algo que está sucediendo a nivel regional, y que definitivamente es algo en lo que nosotros debemos adaptar y ofrecer, porque, como comentábamos anteriormente, el mercado lo está solicitando.
Y don Pablo, finalmente, para cerrar, desde el punto de vista del mercado de capitales, ¿cómo ves las expectativas para levantar capital para este tipo de financiamiento de proyectos de multifamily? Yo creo que inclusive la Bolsa Nacional de Valores ha venido haciendo un trabajo importante de atraer nuevos emisores, porque realmente nuestro mercado se ha debilitado en cantidad de emisores y de opciones. Irónicamente, en un momento donde ahora hay inversionistas que antes no habían, que es como me refería a los inversionistas institucionales, llámese fondos de pensiones y fondos de inversión. Entonces, por lo que mencionaba anteriormente, yo creo que hay un enorme potencial para, a través de estas figuras, que el mercado de valores participe en el desarrollo de vivienda. Y esto es muy importante porque no se ocupa subsidios del gobierno, por lo menos en el sector que nosotros estamos viendo, digamos clase media, de lo que estábamos hablando del leasing habitacional, que es importante en periodos donde hay una estrechez fiscal, donde es muy difícil que un gobierno pueda participar en esto. Más bien lo que ocupamos es eliminar trabas, facilitar los permisos, las autorizaciones, para que esos no sean trabas y podamos desarrollar rápidamente estos proyectos. Ahora, también quería mencionar que en esto, hablaba yo del círculo virtuoso, es importante que hagamos alianzas con desarrolladores para lograr buenos precios a la hora de comprar, que es importante para mantener esa rentabilidad, pero también existe eventualmente más adelante lo que hemos llamado como la versión 2.0, que es que eventualmente los mismos fondos, a través de fondos de desarrollo, también entren a participar en la generación de este tipo de infraestructura. ¿Verdad? Muchas gracias a los panelistas. Hasta aquí nos alcanzó el tiempo. Espero, tanto lo personal como a través de los panelistas, haberles cumplido las expectativas de este panel y muy agradecido por su tiempo y su paciencia.